Listo. ¿Se ve la diapositiva? Análisis de procesos industriales. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Ustedes ya deben haber visto algunas de estas cosas. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Ya deben haber visto algunas de estas cosas. Quiero empezar con esto porque lo enlaza con lo que ustedes han visto antes. ¿Cuál es la idea detrás del último nivel de la pirámide de automatización? Es que la información que ustedes tienen recopilada y que se recopila automáticamente gracias a las computadoras, ¿ya? Gracias al hecho al poderoso hecho de la tercera revolución industrial, que es tener automatismos que trabajen y que puedan con las computadoras recopilar esa información, hacer automático el proceso de producción, lo más automático posible, el proceso de producción, y tener información sobre ese proceso de producción, es que ustedes pueden llevar esa información hasta el punto más alto de la operación y gestión de la empresa. Entonces su empresa, ya, con ciertas tecnologías, ya, puede, toda la información que abarca la red de campo, el PLC, el SCADA, todo lo que se acumula de información en la parte más baja de la pirámide, puede llevarse hasta el punto más alto para informar a los encargados de tomar decisiones. Esa es la idea principal. ¿De qué sirve la red de información? Pues informar, dar información, dar informes, dar datos procesados, que es una información, es eso, datos procesados, al encargado de tomar las decisiones, a los encargados de tomar las decisiones. De esa manera se cierra el ciclo. Entonces tú puedes, los gestores de la empresa pueden tomar decisiones basadas en esa información, ya, para gestionar la empresa y mejorar su productividad, mejorar su eficiencia, mejorar su efectividad. Ahora, esa información tiene que ser convertida de el tipo de información más básica al tipo de información más alta, y tiene que estar en el cierto formato que se entienda dentro de lo que es la gestión. Entonces ahí ya viene el tema de qué información, en qué formato, cómo se lo paso acá a la red de información. Y ahí vienen los ya conocidos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas comunes para mejorar tu proceso? ¿Ya? Y acá voy a repasar algunas que probablemente ya las hayan visto. Uno es el diagrama de Ishikawa, que ya es llamado diagrama causa-efecto, ¿no? Que ustedes pueden tener. Si tienen algún problema en la producción, determinar de dónde viene. No puede ser el hombre, puede ser la máquina, el entorno, material, método. ¿Ya? Ustedes ya lo ven, he llamado también diagrama de espina de pescado, ¿no? Todo problema, ¿ya?, tiene causas. Cada una de esas causas tiene incluso causas predecesoras. Si logramos ubicar esas causas, podemos trabajar. Uno relacionado con el diagrama de Ishikawa ya es el diseño de experimentos. Una técnica relacionada con el diagrama de Ishikawa es diseño de experimentos. Entonces, gracias a que ustedes tienen la automatización de esa información, pueden, por ejemplo, diseñar un diagrama de Ishikawa para su empresa y al menos parte, si no toda la información, al menos parte de la información necesaria para descubrir el origen del problema, pueden obtenerlo desde la máquina. Hacen diseños de experimentos, ¿ya? Y a partir de la información obtenida en su sistema automatizado, ya pueden obtener el problema. ¿Ya? Entonces son técnicas. Ya, bueno, ahí está el señor Ishikawa. Ya, pautas a seguir en la realización del diagrama de efecto, qué efecto, cuáles son los factores causales, o sea, diagramarlo, y a cada ramo factores que pueda considerar causas de fluctuación. Y así amplíen el diagrama hasta el punto en que puedan trabajar con él. Ya, esto usualmente está en el nivel de gestión o nivel de información. ¿Ya? Ahora, a veces, muchas veces, sobre todo ahora, cada vez más, lo pueden encontrar ese tipo de herramientas ya en el nivel de operación en el mes. Como les dije en la clase pasada, acá entramos en estos dos escalones, entras en un área gris. No es absolutamente cierto que ciertas herramientas están en el RP y otras están en el mes. Va a haber veces que están en ambas. Algunos mes tienen más herramientas del RP, algunos mes son tan avanzados que casi se les puede considerar ERPs. Entonces, como les digo acá, el límite entre los dos escalones es un poco gris. Ya. Diagrama de Ishikawa, herramientas de inspección, que hay un ejemplo.
Otra herramienta que pueden encontrar es histograma. Muestra el número de veces que se repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas, ¿no? Entonces es una herramienta estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen una máquina que está llenando sacos, ¿ya? Y tienen que ser sacos que llenen a 25 kilogramos, ¿no? Y ustedes se dan un margen que puede ser entre 20 y 25, un margen muy alto, dicho sea paso, pero digamos que es entre 20 y 25. Y listo, histograma les permite saber cuántos de ellos pueden estar dentro de esa distribución, ¿no? Así saben qué tan bien está su sistema. Entonces, por ejemplo, acá pueden tener sus sacos, acá podrían tener el error, por ejemplo, ¿no? De entre 30 y entre el llenado que tienen que tener, ya, digamos 30 kilogramos, ya, y el error, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3. ¿No? Entonces, de toda la muestra que estoy tomando, 25 de ellos caen dentro de 0, 20 acá, 1 en este margen, ¿no? Entre menos 1 y 0. Y así pueden ir descubriendo qué tan bien está su sistema. Entonces, un histograma, una distribución estadística, ¿no? En el eje de las Y, el número de veces que ocurre un evento, y abajo la distribución, los márgenes de distribución. Ya, se agrupan las mediciones a partir de una tendencia central y se puede calcular la dispersión. Obviamente, al ojo, un histograma más perfecto es el que está más afinado, la campana es más corta en el centro. Ya podemos obtener esa información directamente del sistema. Podemos obtener histogramas de ciertas partes de su sistema automático directamente desde su RP o su MES. Ya, por ejemplo, medida de pesos en los botes, esto hemos sacado directo, y el porcentaje de ellos, ¿no? Se encuentra dentro de un límite. Diagrama de Pareto, ese señor Wilfredo Pareto. ¿Ya? A partir de un histograma, ya, el programa de distribución, ya puede determinar una causa principal, ¿no? Entonces, cuando ustedes preparan un histograma de manera que tienen que definir primero las causas posibles para ciertas cosas, definen su distribución, llegan al principio de Pareto, ¿no? Pocos vitales, muchos triviales, ¿no? Hay alguna causa principal que ocasiona la mayor parte de una condición negativa, por ejemplo, una condición positiva también, pero en general de una condición negativa. Eso se le llama principio de Pareto. Hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves, que son los primeros que tienes que solucionar. Eso se llama diagrama de Pareto. Coloquialmente se le dice, haz un Pareto, entonces encuentra de alguna manera, con un histograma generalmente, cuál es la situación fundamental que ocasiona la mayor parte de tu condición negativa, ¿no? Eso también pueden hacer esos diagramas para ciertos ejercicios, para ciertas partes de tu situación. Ya puedes hacer esos histogramas y puedes sacar diagramas de Pareto a partir de la información contenida en tu sistema automatizado, acumulada por tu sistema automatizado. Ya, la regla general es el 80-20, ¿no? 80% de los resultados totales se originan en 20% de los elementos, ¿no? El Pareto es, así le dicen, ¿no? Es el 80-20. Ejemplo, ¿ya? Para cada herramienta, este es en una línea de producción, entonces tienes ciertas estaciones de producción, ¿ya? ¿Y cuál es la frecuencia en cada una de esas estaciones? ¿Cuál es la frecuencia de dificultades, paradas de mantenimiento, paradas por mantenimiento no programado, que tienes que hacer, ¿ya? Para cada una de esas herramientas, para cada una de esas estaciones, ¿no? La tool 7, la tool 1, la tool 2. Haces un histograma, ¿ya? De distribución, ¿ya? Y te das cuenta que la herramienta 7 es la que más fallas tiene, más frecuencia de fallas tiene. Entonces ya sabes que esta herramienta, las fallas en esta herramienta son las que ocasionan el grueso de tus dificultades en las líneas de producción. Entonces sabes qué decisión tomas ahí. Recuerden que toda esta información es para los que toman decisiones. ¿Qué decisión tomas ahí? O te tomas un tiempo para arreglarla bien la herramienta 7, o la sacas del sistema y pones otra, o la sacas del sistema, o pones una en paralelo, aumentas la productividad de la herramienta 7, y así vas mejorando tu producción. Obviamente, una vez que eliminas
una de estas ocurrencias, una de estas causas de una situación perjudicial, inmediatamente va a salir otra. Ya es lo que ya saben, el ciclo de calidad nunca termina. Otra herramienta muy importante, los gráficos de control, los conocidos gráficos de control. Sobre todo en control de calidad y en control de defectos de fabricación. ¿No? Recuerden, es el valor medio, el valor deseado, ¿ya? Y la medida real, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, podría ser la longitud de corte de una pieza de acero, ¿no? Y algunas son un poco más largas, otras son un poco más cortas, pero ninguna sale de los límites de control, el límite de control superior y el límite de control inferior. Una que otra saldrá de ese límite de control. La frecuencia de láminas que salen fuera de ese límite de control es una medida de tu calidad. Está respetando cierta calidad. Una línea de sentar, un par de límites, uno por encima, otro por debajo, y ciertos valores característicos, los ejemplos que les estoy dando. Si todos los valores ocurren dentro de los límites de control, sin ninguna tendencia especial, se dice que el proceso está en estado controlado. Ya, si ocurren fuera de los límites de control o muestran una forma peculiar, el proceso está fuera de control. Dentro de ciertos límites. Los límites estaban definidos por el número de desviaciones estándar, ¿no? 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, el clásico, 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma, lo que ustedes vean, lo que su sistema de control de calidad o su gestión de calidad les exija. ¿Ya? Los gráficos de control te devuelven, ¿ya? Y esto es lo que debería devolver, causas no asignables y causas asignables, ¿no? Es una evaluación que ustedes hacen a partir de los gráficos de control. Entonces, las causas no asignables son las debidas al azar y las causas asignables, alguna circunstancia aleatoria, ¿ya? Y las causas asignables significa que hay factores anormales que deben ser investigados. Ahí puedes recurrir a más herramientas, ¿no? A herramientas de causalidad, a inspecciones, etc. Pero estos son los dos resultados que te da tus gráficos de control. Ya, a ver qué más acá. Bueno, no vamos a entrar en esto de los valores continuos y valores discretos, ya menos no ahora. Y los dos tipos de gráficos de control, MR y X. Uno con los límites de control y otro para las desviaciones de los límites de control. Los vamos a ver en detalle cuando hagamos los laboratorios. Ya. Otra cosa que necesitamos saber antes de hacer los laboratorios es los criterios de planificación. Entonces, una vez que ya tienes tu información y ya tienes y has tomado ciertas decisiones, tienes que plasmarlas. ¿Y cómo las plasmas? Una manera típica en una planta de producción es haciendo los criterios de planificación, ya decidiendo qué criterios de planificación va a tener tu producción. Entonces, la producción va a tener cualquiera de estos criterios, son los más comunes. EDD, Earliest Due Date, ya que significa que la primera orden que se va a producir es la que está más cercana a su fecha de entrega, ¿no? Entonces, digamos, tienes una orden que la fecha de entrega es el 5 de abril, ahorita estamos 30 de junio, digamos que tienes una orden que la fecha de entrega es el 2 de junio, otra que es el 10 de julio, 2 de julio, 10 de julio, y una que tienes para el 15 de agosto. Entonces, si tu criterio de planificación de tus órdenes es EDD, la primera va a ser la que está para el 2 de julio. Ahora, tienes otro criterio de planificación, que es el Shortest Processing Time. Entonces, imagínate que tienes las mismas órdenes. 2 de julio, 10 de julio y 15 de agosto. Entonces, evalúas cuál es el tiempo de proceso de cada una de esas órdenes. Entonces, digamos que respectivamente las órdenes son demoras 5 días en la producción, un día para la producción en la primera, 5 días para la producción en la segunda, y para la última, que es la del 15 de agosto, te demoras 2 días. ¿No? Entonces el orden va a ser distinto. Primero vas a hacer la que demora un día, luego vas a hacer la que es para el 15 de agosto y luego vas a hacer la que es para el 10 de julio. ¿Ya? De manera que la primera orden que se hace, el orden es la que tiene el tiempo de producción más corto. Y la orden, la más común, la más estándar, es la primera que ha llegado, la primera que se sirve, la primera que se lanza. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Bueno, eso es muy sencillo. Si la orden del que se tiene que entregar para el 1 de julio llegó después,
se posterga esa orden. Lo primero llega la primera que se recibió. Si la del 15 de agosto llegó primero, ya es la primera que se manda a producir. Cada uno tiene sus desventajas y ventajas y ustedes tienen que elegirlas de acuerdo a sus ciclos de producción, a si los horarios van a cuadrar, porque puede ser que con una de ellas no cumplas todos los requisitos, entonces es un proceso muy fluido el elegir este criterio de planificación, no es algo muy estandarizado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la decisión al final de la empresa es que priorizar con el criterio de tiempo de proceso más corto, ya es el más rápido en procesar de órdenes, tienes el menor WIP del producto y tienes el menor coste total. Ya, recuerden el otro concepto del WIP. Si la empresa quiere evitar stocks finales, utilizaría el criterio EDD, ¿no? Porque no quieres tener mucho stock. Otra herramienta que se tiene que pasar más arriba del nivel de información, el diagrama de Gantt de tu producción. No voy a entrar en muchos detalles. Cada orden, cuánto tiempo va a tomar en producir y en qué periodo. Un diagrama de Gantt regular. Señor Gantt. Y finalmente, algo que se puede trabajar ambos en el RP y en el mes es el mantenimiento. Para eso algunos conceptos antes. ¿Qué tipos de mantenimiento hay? Esto probablemente lo han visto en su curso de mantenimiento. El de conservación, que puede ser correctivo y preventivo, y el de actualización, ¿no? De arriba abajo en orden de urgencia. ¿Ya? Hay un correctivo inmediato, se les ha parado una máquina y tienen que pararla. Hay un correctivo diferido. Saben que una máquina está funcionando mal, pero aún puede seguir funcionando y lo van a diferir a un momento más adecuado de acuerdo a su producción. El mantenimiento preventivo, la máquina no está mal, pero pueden tenerlo programado, predictivo de oportunidad. Entonces pueden tener un programa y van a tener un programa de mantenimiento. Pueden tenerlo, puede ser predictivo, ya que tienen sensores dentro de las máquinas que te predicen cuándo va a fallar, entonces se reprograma cada vez que encuentras una de estas alarmas para hacer ese mantenimiento preventivo. Y el de oportunidad. Si por alguna causa tienes que detener la producción, ya sea porque no hay órdenes, porque está en un tiempo, hay alguna holgura o un tiempo de idle, lo que haces es un mantenimiento de oportunidad, ¿no? Ah, mira, justo ahora no estamos usando esa máquina, aprovechemos y hagamos ese mantenimiento preventivo, de manera que mejoras tu productividad. Y el otro es el de actualización, ¿no? O sea, que hay un momento en que tienes que reemplazar alguna máquina, por ejemplo. Entonces son los tipos de mantenimiento. Para todos ellos te puede servir la información necesaria, la información contenida en un sistema de control. Acá los conceptos, bueno, los mismos que les he explicado para cada uno, preventivo y los métodos habituales. Ya no voy a entrar en detalle, esto es para que ustedes lo lean. Ya, mantenimiento, ya. El análisis de eficiencia caracterizado, ese es el OE. El análisis de eficiencia viene caracterizado por tres factores principales: calidad de producto, disponibilidad de recursos y eficiencia del funcionamiento de los recursos. Es un repaso de lo que se han visto de OE. Esta es información, ya, sobre todo disponibilidad de recursos y eficiencia y funcionamiento de los recursos, ya que ustedes pueden obtener directamente de un sistema informático. Ya vamos a hacer ejercicios sobre esto, cómo hacerlo manualmente y cómo hacerlo a partir de información automática. Y bueno, los tres índices del OE. Ya, pues, analizando esos tres factores, tienen que decir cómo van a analizar esos tres factores para cada planta específica, para cada proceso específico, y de ahí sacan un factor llamado OE. Ya, esto es todo un tema, así que no voy a entrar en detalle porque eso corresponde a otro curso, pero lo estamos viendo ahora porque tenemos que ver su aplicación a partir de la automatización. Entonces acá está la primera parte. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Consultas, preguntas? Ya, para pasar a la siguiente parte, consultas. Ya, pasamos a lo siguiente. Ya al conceptos y tecnologías que se usan en el nivel de información ERP y cómo funciona. ¿Ya? Lo que vimos antes, como les dije, está en el área gris. Toda esa información y esas técnicas que se usan para recopilar esa información puede estar en el mes o puede estar en el ERP, puede estar en ambos, es muy variable.
pero es la información más importante que puedes sacar en una planta para la manufactura. O sea, por lo menos deberías tener un ERP y un sistema de ejecución manufactura respetables, deberían tener por lo menos capacidad para hacer esas cosas. Sobre todo las OE, la OE y la orientada al mantenimiento, las más importantes. El nivel de información, el último escalón de la pirámide. Ya también se le llama nivel de gestión. ¿Ya? Y que lo consiste son las tecnologías y sistemas que se usan para pasar información a los decisores, como les había dicho. ¿Ya? Pueden monitorear los procesos, aunque eso ya se hace desde el red de supervisión, pero lo importante y que es lo que distingue al ERC, que permite mantener procesos abiertos y eficientes, ¿no? Entonces ya relaciona todo lo que has trabajado, esa información que obtienes de acá, con el resto de aspectos de tu empresa. Ventas, compras y todos los aspectos relacionados con la producción. Eso es lo importante. Te permite relacionar la información que has obtenido de tu proceso con la contabilidad, por ejemplo, con la gestión de energía, con las ventas. Entonces, la información que obtienes de la producción te puede servir, por ejemplo, para ajustar tus ventas. Puedes ver qué es lo que estamos produciendo más, ¿no? ¿Dónde puedo hacer mejor mis esfuerzos de marketing? Si es un tema de energía, ¿cómo puedo mejorar mis costos? O sea, ¿a qué hora del día estoy produciendo más energía? Reevaluar dónde hay menos producción, reevaluar tu mantenimiento, puedo hacer mejor mantenimiento a tales horas. Todo eso es lo que te permite esa información, ese intercambio de información automática del ERP. Significa Enterprise Resource Planning, planeamiento de recursos empresariales, y lo constituyen las técnicas y herramientas utilizadas para la gestión integrada de la producción. Logística, inventario, envíos, contabilidad de la empresa, entre otras. ¿Ya? ¿Cuál es su historia? ¿Ya? Si alguna vez ven mucho otras tecnologías, automatización también, muchas de esas tecnologías técnicas salieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Se empezaron a utilizar las computadoras, se empezaron a utilizar computadoras análogas, nuevas técnicas, para controlar la logística que fue necesaria en los Estados Unidos para el esfuerzo bélico de esa época. Cuando acabó la guerra, todas esas técnicas, en una industria que había crecido grandemente gracias a, bueno, merced de la guerra, ya se volcó a la expansión comercial. Tenían que seguir manteniendo esa industria que habían levantado y empezaron a vender productos de mucha mayor calidad, a mucho menor precio, a todo el mundo, convirtiéndose en la potencia económica que hasta ahora es. Entonces todo eso se trasladó en la década de los 50 y los 60, en ese boom, a los sectores empresariales, ya, tanto las técnicas como las tecnologías. Entre los 60 y los 80 empiezan a salir los primeros sistemas integrados. Recuerden que en los 60 y los 80, como les comenté, es el boom de la microelectrónica. ¿Ya? En sistemas como este MRP2, planificación de recursos naturales, recursos de manufactura. ¿Ya? Entre los 80 y los 2010, estos MRP se volvieron más populares, ¿ya? Y se fueron empleando hasta la actualidad, donde los sistemas RP se han combinado con otros tipos de sistemas, por ejemplo CRM o SM, para formar los ERPs modernos, que son sistemas altamente integrados, muy económicos comparados con con sus predecesores, ya no es solo para las grandes empresas, incluso como el ejemplo de Odoo, ya son sistemas de arquitectura abierta, software abierto para ERP. ¿Qué características tiene que tener un ERP? Tiene que ser integral, ¿ya? Es decir, tiene que manejar de preferencia todos los sistemas, todos los departamentos de la empresa. Tiene que ser modulares, puedes elegir qué sistemas vas a tener, algunos sí, otros no. Luego tienes que tener bastante adaptabilidad, que se obtiene gracias a la modularidad, que es para mi tamaño de mi empresa, mi tipo de empresa, diversos tipos de ERP. Con una misma solución, poder obtener diversas funcionalidades. ¿Cuáles son los objetivos? Mejora la productividad, la calidad, el servicio al cliente y, sobre todo, reducir costos. Ya son los estratégicos. ¿Cómo se obtienen esos? A partir de los objetivos generales, que es optimizar
tu gestión de recursos, la toma de decisiones, mejorar la toma de decisiones gracias a un mejor acceso a la información, a mejor, más informado estés, mejores decisiones vas a tomar. La automatización de los procesos, en realidad, acá se refiere, ya saben, estamos hablando de una planta totalmente automatizada, entonces ir a automatizar procesos, en este caso no se refiere a que el ERP automatiza los procesos, sino que se pueden automatizar los procesos que antes eran gestionados solo por la empresa. Entonces, automatizar procesos de contabilidad, automatizar procesos eh, de costos, de compras, automatizar ese tipo de procesos que antes no estaban automatizados. ¿No? Se permite automatizar ese tipo de procesos. Entonces, por ejemplo, hacer las compras antes. Había un personal de compras que tenía que analizar qué es lo que tenía que comprar en una ERP completamente automatizado. Como ya sabes lo que estás gastando en insumos, solito te va generando las órdenes de compra. Incluso puede ser que solito las vaya enviando a los proveedores. Incluso solito vaya seleccionando a los proveedores. No está muy dentro del futuro, lo vamos a explicar después. Pero algo que está muy en boga en esto de automatización de los procesos de negocios es la inteligencia artificial. Entonces, imagínense herramientas de inteligencia artificial que el proceso que antes hacían los planners de una mina, por ejemplo, ¿no? De decidir qué herramientas o qué repuestos ir comprando periódicamente, ya no tienes necesidad de hacerlo, sino que una herramienta de inteligencia artificial puede reemplazar eh, ese proceso. Y también la reducción de tiempos y costes. Esto de automatización de procesos también probablemente lo vean en el curso de modelamiento, ¿no? Modelamiento BPMN para automatización de procesos, incluso procesos muy comunes, venta de tickets de cine, por ejemplo, cómo los automatizas, ¿no? Ese tipo de procesos. ¿Cuáles son las consecuencias de implementar un RP? Ya, en cada una de las dimensiones, ya, los procesos diarios de adquisición son automáticos, la distribución y control de los recursos de las empresas se automatizan, y cómo se integran, ya, cómo se integran todos estos procesos, por medio de los datos contenidos en la base de datos. Lo más importante en un ERP es la base de datos, que contiene información acumulada desde los puntos más bajos de tu sistema automatizado. Y que nos permite que los datos están en un solo lugar y toda la información está actualizada automáticamente. Entonces, todos estos los que están alrededor, son aplicaciones que utilizan estos datos para llevar información que pueda ser utilizada por tus decisores. ¿Ya? El personal que va a hacer una decisión. ¿Cómo se ve un RP? ¿Ya? En este caso es el que vamos a utilizar, que es el lodo. ¿Ya? Como ves, son distintas aplicaciones. ¿Ya? Acá tienen IoT, documentos, firmar documentos, marketing automatizado, automatización de marketing, compras, planilla, contabilidad. Básicamente se va a ver así. A eso se refiere cuando se dicen que es modular. Tú ves las configuraciones para esta empresa, por ejemplo, puedes elegir algunas de ellas. Algunas no las vas a tener, otras sí. Ya me estoy adelantando un poco, pero en este caso es de arquitectura abierta, entonces es básicamente gratis. Pero, por ejemplo, en ERPs, ya, de costo de ERPs propietarios, ya, tú pagas por tener cada uno de estos módulos. ¿No? Entonces tú tienes que tratar de mantener también los costos al mínimo, porque estos sistemas, los que son propietarios, no son baratos, no son económicos. ¿Y en qué se dividen esas funciones? Todas estas, en cuatro funciones, cuatro grupos de procesos básicos. Los procesos de manufactura, los financieros y contables, los de recursos humanos y los de ventas y marketing. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué puedes encontrar en los procesos de manufactura? ¿Ya? Por ejemplo, producción, equipos, que es la gestión de los equipos, gestión de inventario, las compras, bueno, las compras están acá. Ya, reparación, IoT, que es Internet de las Cosas, lo vamos a ver al final, ya, pero es ver directamente, acá por ejemplo, podrías ver directamente ciertos elementos de tu producción, ¿no? Manufactura y reparación y mantenimiento. ¿Qué ves en el grupo de procesos financieros y contables?
planilla, contabilidad, finanzas, suscripciones, es decir, programación de gastos para seguir los gastos, compras y automatización de reportes. Procesos de ventas y marketing, relación con los clientes, gestión de puntos de venta, evaluar las ventas y automatización de marketing. ¿No? Este es interesante, automatización de marketing, por ejemplo. Tienes información de qué productos tienes en stock y si usas automatización de marketing, puedes, por ejemplo, automáticamente enviar correos electrónicos a tus clientes diciéndole, mira, tengo esta oferta, tengo este producto en stock y ahí te lo vendo más económico. Aprovecha la oferta, ¿no? Entonces, todo eso está gestionado directamente, automáticamente. Procesos de recursos humanos, ya los permisos, la asistencia, incluso reclutamiento, gestión de los perfiles de tus empleados, appraisals, o sea, premios para los empleados o felicitaciones para los empleados, todo lo puedes manejar desde un sistema. Todos estos iconos, por ejemplo, son módulos del que vamos a trabajar, que recuerden es gratuito, se lo pueden ir bajando. He dejado el link en el Moodle para que puedan ir viendo este sistema. Vamos a ver en la última semana de laboratorio. ¿Qué ventajas tiene implementar un ERP? Tienes acceso a información fiable, evita redundancia de datos operacionales y el más importante de todos para una empresa de manufactura, reducción del tiempo de ciclo y de entrega. Recuerden que esta reducción del tiempo de ciclo y de entrega significa rentabilidad directamente. También reduces costos. Una ventaja que también es una condición en ciertos sentidos es fácil adaptabilidad, igual que puede hacer mejoras en escalabilidad. Dependiendo del ERP, no todos son muy adaptables, no todos son muy escalables. ¿Ya? Y reducción de costos, vamos a estar repitiendo acá. ¿Cuáles son las desventajas? Lo que les comentaba, dependiendo del ERP que elijan. Uno es costo-beneficio. Entonces, como les decía, los sistemas propietarios de este tipo son muy costosos, ¿no? Entonces, tienes que hacer el análisis costo-beneficio. ¿Vale la pena para cierto tamaño de empresa implementar con cierto fabricante ese tipo de sistema? Tiene que valer la pena. Muchas veces también son inflexibles, ¿no? Como los módulos son específicos para ciertas cosas, crean cierta inflexibilidad. Es deseable que un RP sea flexible. Dificultades para alcanzar los beneficios estratégicos. Pasa muchas veces, implementas un RP y no ves que el proceso mejore, ¿no? Entonces, es importante que el RP esté dimensionado, que esté tan bien pensado que asegures que se puedan alcanzar estos beneficios estratégicos. Dependencias de habilidad y experiencia. Si el sistema es muy complejo, ¿ya? Y la empresa es muy grande, básicamente cuando contratas un RP, te amarras a ese RP, ¿ya? Porque no vas a poder cambiarlo después, ¿no? Entonces, vas a depender de las habilidades y experiencia de cierto personal, que si se va, no vas a tener una buena realimentación. Entonces, tienes que elegir sistemas RP que garanticen que van a tener un soporte, preferentemente de mejor historial en el mercado. Muchas empresas sacaron ERPs a lo largo de estos años y muchos de ellos han dejado de tener soporte. Entonces, las empresas donde se han instalado o cambian de ERP, ¿ya? O tienen que mantener el ERP antiguo ya sin soporte, lo que les hace muy difícil. Todas estas cosas inducen costos indirectos, ¿no? Costos en personal, costos en cambios posteriores, etc. Sistemas RP rígidos, la información puede estar organizada de forma compleja, esto depende mucho de la programación. A veces puede haber dificultad de integrar la información, sobre todo si el resto de tus sistemas no están automatizados, y la disponibilidad de algunos datos. Algunos adicionales, ¿no? Cambio de personal, dificultad de uso, resistencias, ese es el más importante, problemas de compatibilidad y saturación de las necesidades del consumidor. Y finalmente, ¿qué tipos de sistemas RP existen? Los que les comenté, el propietario y el open source, ¿no? Como los propietarios son caros, ¿ya? Y requieren la licencia para ser utilizados, incluso por módulo. Y los open source, como el que vamos a trabajar, son llamados software libre. Como les dije, casi se puede decir que son gratis porque tú te bajas el sistema gratuitamente, pero hay una comunidad de partners a las cuales necesitas recurrir sobre todo para adaptar tu sistema.
Entonces, sí hay algunos costos ahí. No porque sea open source pueden decir que es gratis, ¿no? Porque de todas maneras, como necesitas una adaptabilidad, vas a necesitar contratar personas para trabajar con eso, ¿no? Entonces, en realidad hay un mercado para esto, ¿no? Para este tipo de personal y de habilidades. Sin embargo, si tu problema es económico, una empresa mediana o pequeña, esta sigue siendo la mejor opción, porque los sistemas propietarios son, la verdad, bastante caros. Entonces, esta era la segunda parte. ¿Alguna consulta antes de que pasemos a ver las exposiciones? ¿Consultas de esta parte? Ya, si no hay nada más, exposiciones. Ya, como les dije, vamos a hacer grupos para la exposición. Ahora, quiero ver esto. Ya, ¿quieren volver a formar grupos? ¿Lo cambiamos? ¿Me dictan de una vez el grupo para ya elegirles el tema? A ver, vamos uno por uno. José Aurelio, ¿tu grupo? Pues somos tres, Alexandra Chalco y Maribel Oviedo. Ya. A ver, vamos a poner ese grupo 1. Llevamos uno. Entonces, Bernardo, ¿tu grupo? Profe, yo soy con Oscar Urday y Ronald Arenas. ¿Quién, perdón? Y Ronald Arenas, Oscar Urday y Ronald Arenas. Ya, grupo, entonces el tercer grupo supongo que son los demás, está Francesco, Samir, Maribel. Samir, ¿tu grupo? Samir, Profe, es que, ajá. a ver, creo que eran 4 grupos, pero no me acuerdo si era con Francesco, a ver, déjame ver. Creo que Francesco estaba aparte. No sé, a ver, ahí, bueno, me irán diciendo. Ya por ahora vamos a dejar así, como se ve en la... Y les vamos a elegir el tema. Ya, a ver. Ya, entonces. Profe. Son temas muy genéricos, no quiero que entren con Jeremy y Francesco. Ah, ya, genial. Ya, gracias, Amir. Entonces, no es el propósito del curso que entren en el tema técnico. ¿Ya? O sea, robótica es un mundo, esos temas, CAD, CAM, CAD, vehículos autónomos son un mundo en el tema técnico. Profe, ¿me ¿Ya? escucha? Sí, Samir, No hay problema. ya te agregué con Jeremy y Francesco, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, ya está. Ya, profe. Entonces vamos a tener 3 grupos. Ya, bueno, tenemos 4 temas. Ahorita vamos. Ya, entonces, no es el propósito del curso entrar al tema técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sensores se usan en robótica? ¿Qué sensores se usan en CAD-CAM? Mi preocupación principal es que tengan un entendimiento general de cómo se usa esas tecnologías. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de esas tecnologías para la industria? ¿Ya? Entonces, son 4 temas. Robótica, CAD-CAM-CAE, vehículos autónomos e inteligencia artificial en la empresa. Como son 3 grupos, bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a ver uno por uno. ¿Cuál es la idea de la robótica? Son robots industriales, es lo más avanzado, lo más hasta popular de los sistemas, la automatización dentro de la industria.
Y quiero que se concentren en los robots industriales, cómo son las plantas robotizadas, completamente robotizadas, y un tipo de robot industrial específico que se llama manipulador, ya que son los que están acá, ¿no? ¿Por qué esto? Porque es la tecnología más común, es el caballito de batalla de la robótica. La robótica es todo un mundo, pero en temas industriales esos son los temas más importantes. Entonces, lo que quiero que describan es ventajas, desventajas, cómo funcionan, cuáles son las ventajas de esa tecnología aplicada a la industria y por qué. Lo mismo para CAD-CAM CAE, ¿no? Es diseño asistido por computadora, CAD, manufactura asistida por computadora CAM e ingeniería asistida por computadora CAE. ¿Ya? Subtemas. Hay uno que se llama control numérico computarizado, lo van a ver, si lo buscan CNC lo van a encontrar, que son máquinas, ¿ya? Por ejemplo, tornos que te permiten hacer piezas automáticamente, ¿no? Entonces, eso es un CNC. Ya es lo más básico de las tecnologías CAM. ¿Ya? Cómo el CAE y el CAD te ayudan en el diseño del producto, vean lo que es diseño del producto, y una que es muy novedosa que se llama impresión aditiva, la más conocida como impresión 3D. ¿Ya? Pero que es, mejor acá lo voy a cambiar, en vez de impresión, el término más exacto es manufactura aditiva. Entonces, igual, estas tres tecnologías que están involucradas también dentro de CAD-CAM-CAE, una inspección rápida de a qué se refieren, cuáles son las ventajas que aportan al producto y cómo se están utilizando actualmente. Ya, este tema lo voy a sacar, ¿ya? Por si acaso. Vehículos autónomos no, porque somos 3 grupos. Pero básicamente era sobre el uso de los vehículos autónomos, la robótica, por ejemplo, los autos de Tesla, ¿no? Los autos que se manejan solos de Tesla. ¿Ya? Los vehículos aéreos no tripulados, o sea, los que les llaman drones. Hay otro que se llama USV, ¿ya? Que son básicamente buques no tripulados, Unmanned Surface Vessels, vehículos de superficie no tripulados. ¿Ya? Este está muy de moda porque están saliendo cargueros, estos grandes buques de carga sin tripulación, ¿no? Entonces, que en el futuro puedan llevar la carga de un lado a otro sin tripulación. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas para la industria? Estas tres, sobre todo, están orientados, los vehículos autónomos, a la industria logística, ¿no? Vehículos autónomos de reparto, igual para drones para hacer repartos, entregas a domicilio, y para cruzar mares enteros en buques con contenedores, portacontenedores, automáticamente. Y finalmente, algo que está muy en boga, que es la inteligencia artificial en la empresa, que les había comentado un poco. Cómo esto puede aplicarse, eso ya en el nivel ERP, a gestión de calidad, por ejemplo, a mantenimiento predictivo, cómo se usa inteligencia artificial para saber cuándo van a fallar ciertas máquinas, cómo se usa la inteligencia artificial en la industria de generación eléctrica y distribución eléctrica para generar estos que se llaman smart grids, que es cómo distribuir inteligentemente tu energía eléctrica, y cómo se usan para el servicio al cliente. El ejemplo más común es este servicio al cliente, porque ustedes lo van a ver, y cuando investiguen van a ver un poco que estos bots, cuando ustedes chatean con un servicio de atención al cliente para un montón de empresas, ya no estás chateando con una persona, ya no estás comunicando con una persona, estás comunicando con una inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo va a influir esta tecnología, la inteligencia artificial en la empresa? Esos es básicamente los temas que quiero que traten y discutamos. Instrucciones. Va a haber una exposición en Meet. La duración de la exposición va a ser 10 minutos, grupal. Regla, todos participan. Y luego va a haber un periodo de 5 minutos de preguntas. Como van a ser bastante rápido. ¿Ya? ¿Cuáles son los entregables? La exposición en Meet, que la vamos a hacer y la vamos a dejar grabada. Y un archivo de diapositivas, ¿no? Sus diapositivas en el PowerPoint, en el que quieran, la herramienta que quieran, ese archivo. Esto lo van a subir. 2 reglas que me gustan mucho, ya. Uno, la regla 10-20-30. Déjenme para acordarme un poco. Son 2 reglas para hacer diapositivas. Y la otra es la regla 7x7. No sé si las han llegado a ver.
Pero la regla de la 10-20-30 es 10 diapositivas, no más, ya, no más de 20 minutos, lo que estamos cumpliendo, porque estamos diciendo que sea de 10, y ese es el tamaño de la fuente. Entonces, ninguna fuente debe ser menor a 30 puntos. Entonces, ¿para qué se hace? Para que no me pongan, y eso es una regla muy común, no me pongan mucho texto en el sistema, texto necesario para explicar el sistema. Y la otra regla es la regla 7x7. ¿Ya? Las dos son por números. Y la regla 7x7 dice no más de 7 líneas de texto por diapositiva y no más de 7 palabras en cada línea. ¿No? Entonces, máximo 7 líneas y cada línea no más de 7 palabras en cada línea. Esto es para hacer una presentación ágil, ¿no? Una presentación que solo sirva para presentación. La estructura mínima, ¿ya? Para cada tema de exposición. Definición, conceptos, historia, beneficios, las tecnologías que se usan, que son los subtemas, y capacidades para cada una de esas tecnologías y componentes de cada una de esas tecnologías. Y la rúbrica, ¿qué califico? El contenido, la calidad de la investigación que han hecho, ya, 3 puntos. El contenido, qué capacidad de análisis y síntesis tienen de la información que han obtenido. Ya, cómo lo presentan, que sea sintético y concreto. Eso es básicamente cumplir con las reglas que mencioné antes. Y el aporte adicional, ¿no? O sea, ¿qué aporte además de lo que yo más o menos les he explicado? Pueden presentarnos. Si me encuentran una nueva tecnología que yo no había considerado y está y tiene que ver con lo que han visto, genial. O sea, es el tipo de aporte adicional, son puntos para ustedes. ¿Ya? La exposición, ¿ya? En la exposición, estas notas son esta parte es grupal, esta parte es la parte de su nota que es personal de ustedes, de cada uno. El conocimiento que presentan al momento de hacer la exposición, su desenvolvimiento, 3 puntos. Cómo responden a las preguntas, ¿ya? Las respuestas a preguntas, y formular preguntas. Como vamos a ser en grupo, los otros grupos van a poder formular preguntas, y esos son 2 puntos. Entonces, si formulan preguntas, y los otros miembros de los otros grupos formulan ¿ya? Entonces,
Disculpen, se desconectó. ¿En qué me quedé? ¿Me repasan? Fue el último que se vio. La estructura, profe, que estaba dando de calificación. Desde la estructura del trabajo. Sí, la parte individual. Ah, ya, ya. A ver. O sea, ¿cómo se llama? La rúbrica. Sí, profe, sí. Ya, a ver. Voy a volver. Ya. Ya. Entonces, como vimos, diapositivas, ya que esta es la parte grupal. Se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya. Entonces, esta es la parte grupal y en la parte individual, en la exposición, ¿qué conocimiento? Recuerden, van a participar todos, su desenvolvimiento, 3 puntos, las respuestas a las preguntas, 2 puntos, y la formulación de las preguntas, ¿no? O sea, si ustedes formulan preguntas, son 2 puntos. Tienen que formular preguntas a los otros grupos. Y es importante para ver qué se está participando. ¿Ya? Y que también responden a sus preguntas son 2 puntos. En total son 20. Entonces, hasta ahí, de lo que vieron antes, estructura mínima, la rúbrica, ¿alguna consulta, pregunta? ¿Consultas adicionales? ¿Todo claro? ¿Ya? Entonces, elegimos los temas. ¿Ya? Entonces, robótica, vehículos autónomos, CAD-CAM CAE, inteligencia artificial, del 1 al 4. ¿Ya? Acá el grupo es el grupo 3. Entonces, a ver, bueno, antes con ustedes, ¿alguna preferencia? ¿Quién quiere robótica, o vehículos autónomos, o CAD-CAM, o inteligencia artificial? ¿Algunos ha interesado en alguna de ellas como para que quieran trabajarla? ¿O sorteo nomás? Ya, entonces sorteo. Ya, el grupo 1, el tema 3, es CAD-CAM CAE. El grupo 2, el tema 2, vehículos autónomos. Y el grupo 3, el tema 4, inteligencia artificial. Ya, pues así queda definido. Ya les envío este resultado por el Moodle y por el WhatsApp. Ya, recuerden, la fecha va a ser prepárenlo para el 14 de julio. El martes 14 de julio. ¿Consultas adicionales? ¿Algo más?